Buenas tardes, profesora Iraida. Buenas tardes, compañeros. Soy el alumno Segura Castro Cristo del grupo 8. El liberalismo clásico del siglo XIX se basa en ideas que surgieron en el siglo XVIII, ideas seleccionadas de Adam Smith, John Locke, Thomas Malthus y David Ricardo, subrayando su creencia en el libre mercado y el derecho natural, el utilitarismo y el progreso. Yo me enfocaré en el pensamiento de John Locke, quien fue un filósofo inglés, fundador del empirismo y padre del liberalismo político. Las ideas políticas de John Locke quedan resumidas en sus dos tratados sobre el gobierno civil. En su primer tratado realizó una profunda crítica de la teoría que defendía el origen divino del poder de los reyes. Rechazó la antigua idea de que la autoridad política fue concedida por Dios al primer hombre, Adán, y luego transmitida por sucesión a sus descendientes sucesivos, los reyes. Locke defiende que la mayor parte de los gobiernos del mundo proceden de un estado de naturaleza, donde todos los hombres eran libres y disponían de plena libertad para ordenar sus actos y propiedades, siempre y cuando respeten las de los demás. Argumenta que todos los relatos que poseemos de cualquier sociedad política del mundo, excepto la de los judíos, donde Dios interviene directamente, o bien son ejemplos claros del inicio en el estado de naturaleza y en el pacto, u ofrecen un rastro manifiesto de esta situación. Señala que Dios entregó al hombre la naturaleza como su propiedad para que fuera compartida y preservada, pero aunque todo pertenezca a los hombres en común, cada hombre es propietario de su persona. A través de su trabajo cambia el estado natural del objeto y le ha añadido un valor propio, lo convierte en su propiedad y lo excluye del derecho común de los demás. Nace así el derecho a la propiedad. Convierte al hombre en equivalente a propietario a través del trabajo por derecho natural. Así la propiedad privada existía en el estado de naturaleza y ningún poder supremo puede arrebatarla a ningún hombre sin su consentimiento. Habla de la ley natural, que está hecha para la protección de las víctimas y autoriza la defensa propia hasta el punto de conceder la libertad de matar a los agresores. Sin embargo, las dificultades para aplicar esta ley de forma imparcial y la prevención del estado de guerra conduce a los hombres a abandonar el estado de naturaleza y a formar la sociedad civil. El objetivo de las sociedades civiles es completar el orden natural, mejorar el estado de naturaleza. Esto significa que los hombres siguen teniendo libertad pero un poco más restringida, renuncian a algunos derechos para obtener más beneficios. A partir de entonces los hombres disponen de una ley estricta y deciden establecer la figura del juez. Los magistrados serán los encargados de aplicar esta ley de forma imparcial. Esta situación se manifiesta en el poder del Estado, que según Locke no puede representarse en una única figura como monarca, sino que tiene que estar fundamentado en la división de poderes, anticipándose a Montesquieu, a quien Locke influyó. Hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder federativo. El fundamento último de estas sociedades políticas tiene que ser democrático. Por eso los que ostentan el poder deben respetar las directrices del pacto. Si no, los ciudadanos tienen derecho a resistirse y se contempla la disolución del gobierno. Gracias por su atención. Ahora le daré el pase a mi compañero. Con respecto al liberalismo en el caso peruano, un claro ejemplo de ello podemos verlo en las decisiones políticas que se adoptaron en la década de los 90. Nuestro país adoptó una postura del liberalismo económico. Esto quiere decir que el Estado peruano garantizó el Estado de Derecho, las libertades políticas. Esta decisión trajo como consecuencia grandes inversiones en el territorio nacional. Por ejemplo, podemos ver grandes industrias, ¿no?, que aparecieron en esos años y que generaron bastantes puestos de trabajo en los peruanos. Soy Marcelada y voy a hablarles del comunitarismo. El comunitarismo nace como crítica del liberalismo del siglo XVII. El comunitarismo nos habla de cómo somos individuos dentro de una sociedad, por lo cual debemos actuar para apoyar a la misma. El comunitarismo nos indica que nosotros no perdemos nuestras ideas propias, sino que esas quedan relegadas en segundo plano, poniendo en primer lugar a la sociedad. Hablemos de uno de los representantes, que sería Charles Taylor, el cual en su obra La ética de la autenticidad nos habla de cómo el liberalismo falla en 3 puntos, los cuales hacen que la sociedad no funcione correctamente. Serían el individualismo, en el cual la persona cree que no es parte de la sociedad, por lo cual actúa indiscriminadamente sin pensar en los demás. La razón instrumental, por la cual la persona actúa siempre en pensar en costo-beneficio. Y el despotismo blando, en el cual se encuentra una contradicción en el mismo liberalismo, ya que el individualista cree que es libre y no debe actuar por parte de la sociedad ni debe votar por la misma. En ese sentido, alguien más debe tomar la decisión y sería el gobierno, por lo cual el individualista en sí mismo no es tan libre como cree, ya que alguien más toma decisiones por él. Taylor nos diría así que el ser humano necesita de la sociedad
y estando dentro de ella va a alcanzar la autorrealización y va a conocerse a sí mismo. Emplea un buen ejemplo que sería el lenguaje, por el cual nos dice que nosotros le enseñamos a alguien el lenguaje y él lo emplea para conocerse a sí mismo, comunicarse y crecer como individuo. Así vemos también cómo los individualistas, que creen que no son parte de la sociedad, y utilizan este lenguaje también, por lo cual todos utilizan el lenguaje y todos son parte, se ven influenciados por parte de la sociedad. En ese sentido, el ser humano necesita de la sociedad y junto con ella debemos de tratar de crecer. Gracias. En el Perú se pueden ver ciertas características de esta en las culturas andinas, en donde aún permanecen ciertas características como la repartición del trabajo, la legislación de las leyes, en donde el Estado no va a tener intervención alguna. La filosofía andina, al igual que la comunitarista, tiene muchas similitudes, pero la filosofía andina se basa en que la comunidad es como un todo, ¿no? En donde todos se ven beneficiados. Con respecto a las diferencias entre el liberalismo y el comunitarismo, tenemos que la principal contradicción entre ambas filosofías radica en que los liberales van a promover tendencias egoístas, pero como consecuencia de ello van a surgir fuerzas desintegradoras de las sociedades a la larga. En el caso de los comunitaristas, estas sociedades se van a caracterizar por la pluralidad de formas de vida, en donde se enfatiza la autonomía del individuo y los derechos de este. Otra diferencia resaltante se podría decir que los liberales por su parte van a subrayar el valor del individuo, mientras que los comunitaristas por su parte van a resaltar la pertenencia a la comunidad. Bueno, esto fue un breve repaso acerca de las ideas y las características del liberalismo y el comunitarismo, así como las diferencias que existen entre ellas. Muchas gracias por su atención.